Saludos cordiales. Somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión El Carmen, carrera Contabilidad y Auditoría, con el tema Responsabilidad y Ética Profesional en la Auditoría. Los integrantes son Alvarado Camila, Heredia Dayana, Peñafiel Paola y Reyes Jonathan. Responsabilidades del auditor. La NIA 720 hace relevancia a los lineamientos específicos para los encargos de auditoría de estados financieros, generalmente los cuales no incluyen el análisis de otra información, y en consecuencia el auditor no tiene la responsabilidad de determinar si la otra información se presenta de forma correcta o incorrecta. Tomando en cuenta que el auditor tiene la responsabilidad de que la auditoría realizada por él se haya diseñado para asegurar que se detectaran errores importantes en los estados financieros, los auditores deben planificar y realizar su trabajo con una aptitud de escepticismo profesional en todos los sentidos. El auditor es responsable de su informe y debe realizar su trabajo de acuerdo con las normas técnicas de auditoría responsable. Su trabajo no está específicamente destinado a detectar irregularidades de todo tipo e importe que hayan podido cometerse. Y, por lo tanto, no puede esperarse que sea uno de sus resultados. No obstante, el auditor debe planificar su examen, teniendo en cuenta la posibilidad de que pudieran existir errores o irregularidades con un efecto significativo en las cuentas anuales. El auditor debe organizar un planteamiento que ya da responsabilidades, el cual el auditor debe discutir con otros miembros del equipo de auditoría la susceptibilidad de la entidad a representaciones, admisiones erróneas de importancia en los estados financieros resultantes de fraude o error, el cual se conlleva a ciertos puntos de planteamiento. Por ejemplo, al plantear la auditoría, el auditor debe hacer investigaciones con la administración. También, para obtener una adecuada comprensión de la evaluación de la administración del riesgo de que los estados financieros puedan estar presentados en forma errónea significativamente como resultado de un fraude, que hay que tomar en cuenta porque lleva una responsabilidad. El auditor debe cumplir los siguientes requisitos: planificar y desarrollar con eficacia y eficiencia los cometidos que se le sean encargados, documentar adecuadamente sus observaciones, elaborar los informes necesarios, cooperar con el resto del equipo y con el jefe auditor. No obstante, el auditor también debe transmitir y aclarar al auditado los requisitos en base a los que se va a llevar a cabo dicha auditoría. Es así como el profesional auditor debe garantizar en todo momento la confidencialidad de la información recibida, es decir, un secreto profesional, asegurándose por tanto de devolver la documentación examinada cuando sea requerida, dar el tratamiento de confidencialidad adecuado a la documentación, donde éste debe tratar con discreción la información privilegiada obtenida, la cual debe actuar con independencia, sin prejuicios y con objetividad. Y esta también debe ajustarse a los principios de ética profesional. Hay que tener en cuenta que hay distintos tipos de auditores. Aquí se les va a nombrar algunos de ellos y sus responsabilidades. Auditores internos. Los auditores internos son personas que trabajan en las mismas organizaciones que auditan, es decir, son parte de su nómina. Ya, estos trabajan en los departamentos de contabilidad o equivalente y su función es revisar el desempeño de los empleados, el cumplimiento de las normas de la empresa y el funcionamiento del sistema financiero y contables. La responsabilidad que cargan ellos es llevar a cabo todos los procesos que permiten obtener evidencias y evaluar con el fin de determinar
si es que cumplen los requisitos del sistema de gestión de calidad en una determinada organización. Y tiene una responsabilidad que debe establecer claramente que está asumiendo en cualquier estado financiero con el que su nombre lo asume. Ética profesional en la auditoría. Hace referencia al compromiso del profesional para con el público y los niveles máximos y mínimos de conducta que debe poseer, estudiando así los deberes y derechos de los profesionales. Puede ser conceptualizada desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista especulativo, en el que se analiza los principios fundamentales de la moral individual y social y los pone de relieve en el estudio de los deberes profesionales. Desde el punto de vista práctico, en el que se establece a través de normas o reglas de conducta el orden necesario para satisfacer el bien común. Características de la ética profesional. 3 son las características fundamentales de la ética profesional. Número 1. Es absoluta. Significa que su validez no se encuentra supeditada a normas extrañas, sino que por el contrario es ella la que determina. Número 2. Es universal. Significa que obliga a todos los profesionales que se encuentran en igualdad de circunstancias. Y número 3. Es inviolable. Esto significa que por su propia naturaleza no pierde valor, aunque sea incumplida. Factores generales que influyen al individuo a tomar decisiones éticas o antiéticas. Existen 3 factores: valores individuales, comportamiento y valores de otros, y el Código Oficial de Ética. Principios éticos. Los principios éticos que gobiernan las responsabilidades profesionales del auditor son: independencia, integridad y objetividad. El auditor debe conservar la integridad y la objetividad, y cuando ejerce la contaduría pública, ser independiente de aquellos a quienes sirve. Los conceptos de la ética profesional definen la independencia como la capacidad para actuar con integridad y objetividad. Objetividad es la posibilidad de mantener una actitud en todas las cuestiones sometidas a la revisión del auditor. El auditor debe expresar su opinión imparcialmente, en atención a hechos reales comprobables, según su propio criterio y con perfecta autonomía, y para tal fin estar desligado a todo vínculo con los dueños, administradores e intereses de la empresa u organización que audite. Su independencia mental y su imparcialidad de criterio y de opinión deben serlo, no solamente de hecho, sino en cuanto a las apariencias también, por lo cual el auditor debe revisar y evitar cualquier entredicho que lo pueda vincular a situaciones que permitan dudar de tales cualidades. Normas generales y técnicas. El auditor debe observar las normas generales y técnicas de la profesión y luchar constantemente por mejorar su competencia y la calidad de sus servicios. Las normas generales y técnicas son reglas de conducta que exigen la observancia de las normas relacionadas con la realización del trabajo. Así, las primeras indican que un miembro a quien mediante otro contador solicite consejo profesional sobre una cuestión técnica contable o de auditoría, debe consultar con el otro contador antes de proporcionar ese consejo, a fin de asegurarse de que el miembro conoce todos los datos y hechos disponibles. Competencia profesional y debido cuidado. La aceptación de un contrato profesional presupone la competencia necesaria para realizarlo. En consecuencia, el auditor tiene el deber permanente de mantener sus conocimientos y capacidad profesional a un nivel adecuado para asegurar que los usuarios de sus servicios reciban el beneficio de un trabajo competente basado en un programa de educación profesional continua. Necesidad de confidencialidad. Tanto el sentido común como el concepto de independencia requieren que sea el auditor, no el cliente, quien decida qué información necesita el auditor para practicar una auditoría efectiva.
En esa decisión no debe influir la creencia de parte del cliente de que cierta información es confidencial. Una auditoría eficiente y efectiva requiere que el cliente ponga en el auditor la confianza necesaria para ser sumamente franco al proporcionar información. Confidencialidad y privilegio. Con las excepciones indicadas, las comunicaciones entre el cliente y el auditor son confidenciales, es decir, el auditor no debe revelar la información contenida en la comunicación sin el permiso del cliente. Normalmente, sin embargo, esa información no es privilegiada. La información es privilegiada si el cliente puede impedir que un tribunal o dependencia del gobierno tenga acceso a ella mediante un citatorio u orden de comparecencia. Información confidencial. Los auditores y su personal tienen iguales responsabilidades que la administración en cuanto al manejo de la información confidencial, es decir, que no pueden utilizarla para provecho personal ni revelarla a quienes pudieran hacerlo. Conflictos de intereses. Muchas veces el temor de algunos clientes de que sus secretos les sean comunicados a los competidores es tan grande que se niegan a contratar auditores entre cuyos clientes figure un competidor. Sin embargo, la experiencia indica que el riesgo de que se filtre información que tenga valor competitivo es sumamente bajo. Responsabilidades con los colegas. Un contador debe tratar con sus colegas en forma de que no disminuya su reputación y bienestar. Además, al ofrecer sus servicios, no tratará de desplazar a otro contador en forma que lo desacredite. De manera que, si bien la competencia entre auditores es fuerte, sus acciones deben estar gobernadas por la cortesía profesional debida a los colegas. Responsabilidad legal. A manera de síntesis, se trata de dar una idea de este tema a continuación. Como primer punto tenemos la responsabilidad con los clientes. El auditor es responsable ante su cliente por negligencia en grado simple y en consecuencia también lo será por negligencia en grado grave o por fraude. Como segundo punto tenemos la responsabilidad ante terceras personas. Conceptualmente es equilibrar el derecho que razonablemente tiene el auditor de protegerse contra las reclamaciones de personas desconocidas. Amenazas a la ética profesional. Tenemos la de interés personal, de autorrevisión, de interceder por el cliente, de familiaridad y como por último de intimidación. Estructura formal para resolver dilemas éticos. Existe una estructura formal que ayuda a las personas a resolver los dilemas éticos, la cual está resumida en 6 pasos, misma que pretende ser un método simple para resolverlos. Como primero tenemos determinar los hechos relevantes. Segundo, identificar las cuestiones éticas de los hechos. Tercero, determinar quién se ve afectado por el resultado del dilema y cómo es aplicada a cada persona o grupo. Cuarto, identificar las alternativas disponibles para la persona que debe resolver el dilema. 5. Identificar las consecuencias probables de cada alternativa. Y como por último, decidir la acción adecuada. Sanciones. Según la gravedad de la falta, la sanción podrá consistir en amonestación privada, amonestación pública, suspensión temporal de sus derechos como socio, expulsión, denuncia ante las autoridades competentes y las violaciones a las leyes que rijan el ejercicio profesional, ya sean locales de la firma o extraterritoriales, entre otras.